Pues muy buenos días a todos y bienvenidos, como cada viernes, a nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIMNOR. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Claudia Moreno, que ella es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hablar de la doctora Moreno, pues es hablar una de nuestras más grandes ecólogas. Yo creo que todos los que hemos trabajado en algún momento con ecología hemos revisado, leído alguno de sus trabajos o incluso usado alguno de sus manuales de diversidad, ¿no? Entonces, pues es un privilegio tenerla el día de hoy. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poquito de su trayectoria académica. La doctora Claudia Moreno es licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana y doctora en Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde imparte las clases de licenciatura en la licenciatura en Biología y en los posgrados Maestría y Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación. Su trabajo de investigación está enfocado en entender cómo se distribuye la diversidad de especies, cuáles factores la determinan y cuál es el impacto de las actividades humanas en la biodiversidad. Ha trabajado con distintos grupos biológicos, principalmente vertebrados e insectos, en distintos tipos de ecosistemas y escalas espaciales. Realiza estudios sobre los patrones y los determinantes de la diversidad taxonómica, funcional y filogenética y sobre el papel de la biodiversidad en los procesos funcionales y servicios ecosistémicos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del nivel 3. Sin más preámbulo, Claudio, te doy la más cordial bienvenida y podemos comenzar. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, pues muchas gracias al doctor Alejandro Valdés Mondragón por invitarme a este seminario. La verdad es que estoy muy contenta. Por supuesto que estaría más contenta aún si pudiera ir allá directamente, pero aunque sea en línea, de verdad me da mucho gusto poder compartir pues con la comunidad del CIMNOR en general y con el laboratorio que tienen ustedes allá. Entonces, pues mi primer agradecimiento es por la invitación y mi segundo agradecimiento pues es por esta presentación tan generosa que me acaba de hacer. Entonces, voy a platicar con ustedes. Hoy le puse como título Filtros y ensamblaje de comunidades, algunas de las historias que hemos ido recabando sobre los escarabajos del estiércol aquí en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues voy a comenzar. Y para iniciar elegí esta imagen que representa, yo creo que esa ilusión que siempre me hizo salir a la naturaleza y encontrar lugares sumamente diversos. Yo no sabía todavía nada de diversidad biológica cuando ya percibía todas estas cosas que había ahí. Y creo que desde siempre me ha interesado mucho preguntas como ¿por qué hay estas comunidades ecológicas que tienen tantas especies y cómo es que hay otras comunidades que no tienen tantas? ¿O cuáles especies sí pueden coexistir y cuáles otras nunca coexisten? ¿Cómo influyen? Además, no sé si alcanzan a ver ahí en el centro de la imagen, hay unas personitas ahí. Y siempre me ha interesado ver, por ejemplo, cuál es el impacto que tienen las actividades humanas en la coexistencia de las especies, qué es lo que causa esta coexistencia. Y por supuesto, como me diría mi mamá, no fui ni la primera ni la única que se ha hecho estas preguntas, ¿no? Mucha gente antes de mí, por supuesto, se las empezó a hacer. Y en este recuento un poco histórico de este tipo de preguntas, de cuáles especies pueden coexistir y cuáles no, quisiera iniciar hablándoles de Jared Diamond, em, que es un hombre que ha contribuido muchísimo, pero también un hombre que ha tenido muchas crisis en su vida, tantas crisis que escribió un libro sobre las crisis, ¿no? Entonces él tuvo una crisis importante a los 21 años cuando se fue a estudiar su doctorado a Cambridge, en Inglaterra, y en este doctorado él lo iba a hacer lo hizo sobre fisiología. Entonces él estaba estudiando la permeabilidad de las membranas de la vejiga y tenía que hacer una serie de experimentos que no le salían. Y estuvo a punto de terminar su doctorado, de salirse del doctorado sin concluirlo y dedicarse a otra cosa completamente diferente. Ya para entonces, aunque era muy jovencito, ya hablaba 5 o 6 idiomas. Entonces estuvo a punto de hacerse traductor de idiomas para naciones
Naciones Unidas. Pero afortunadamente por ahí en algún momento su padre le hizo una recomendación, le dijo, mira, si ya te inscribiste al posgrado, aunque creas en este momento que está muy difícil y que tú no eres muy bueno para esto, termínalo. Termina esto que has empezado y ya luego ves a qué te dedicas, ¿no? Entonces superó esa crisis del doctorado y terminó su doctorado en fisiología, pero una vez que terminó el doctorado volvió a tener otra crisis y dijo, basta, la fisiología no es para mí, buscó algo completamente diferente y entonces se fue a sus 26 años a Nueva Guinea a estudiar las comunidades de aves. Y pasó muchos años allá muestreando, monitoreando año con año las comunidades de aves. Y todas estas experiencias que tuvo estudiando la ecología de comunidades lo llevaron a proponer una serie de ideas que fueron en su momento revolucionarias y que han sido fundamentales en la ecología de comunidades, que son las reglas de ensamblaje. Es decir, él pudo determinar con la ayuda de colaboradores que le ayudaron en la parte estadística cómo es que algunas especies sí coexistían y otras nunca podían coexistir y elaboró una serie de reglas como por ejemplo una muy famosa es la que se llama la del tablero de ajedrez, donde dice, bueno, tenemos unas islas donde están solamente las especies adaptadas para vivir en un ambiente, digamos, negro, y otras especies adaptadas a vivir en un ambiente que es blanco y estas nunca van a coexistir. O están las blancas o están las negras, pero nunca coexisten, ¿no? Están segregadas. Y este tipo de reglas las llamó así, reglas de ensamblaje, y han sido muy, muy importantes en el desarrollo de la ecología de comunidades desde mediados del siglo XX. Dando un poquito de salto en el tiempo, otro de los colaboradores que me parece que han contribuido muchísimo a nuestra concepción actual de las comunidades ecológicas son Robert Rickleff y Dolph Schluter, quienes publicaron a principios de los 90 un libro en el que hablan de las perspectivas históricas y geográficas en la diversidad de especies de las comunidades ecológicas. Entonces ellos le están dando aquí un contexto mucho más amplio, se van a otras escalas completamente diferentes para volver a la pregunta inicial de por qué coexisten las especies. Y ellos proponen, como está en este esquema, que la comunidad local, que es este cuadro de la derecha, pues está regulado como se sabía, como se había estudiado en la ecología tradicional de principios del siglo XX por interacciones ecológicas. La más importante, la exclusión competitiva, pero también algunas otras como la depredación. Y ellos lo que dicen es, bueno, sí, esto está actuando aquí, pero es que detrás hay toda una diversidad regional y esta diversidad depende de procesos y de factores que son históricos y biogeográficos, como el intercambio de biotas, como la especiación, como las extinciones. Y luego pasan por una selección del hábitat hasta llegar a la comunidad local. Esto lo desarrollan fuertemente con muchos ejemplos de otros autores en este libro que fue también desde mi punto de vista un parteaguas en la ecología de comunidades. Y fíjense que paralelamente, bueno, cabe mencionar que ellos dos son zoólogos o ecólogos de animales y del lado de la ecología vegetal, también a principios de los 90, Paul Keddy estaba también publicando algo sobre reglas de ensamblaje y reglas de respuesta y él trataba de explorar ya desde ese momento cómo es que podemos lograr una ecología de comunidades más predictiva y no solo descriptiva de lo que está pasando ahí. Paul Keddy no se ha quedado quieto y bueno, 30 años después nos presenta este libro que es actualmente pues un referente muy importante en ecología de comunidades, que habla sobre los pools de especies, los filtros, los rasgos ecológicos y con todo ello trata de elaborar esta ecología de comunidades predictiva que parte de un modelo muy sencillo que les pongo en esta imagen del mismo Paul, donde
tenemos un círculo grande que representa el conjunto regional de especies, lo que llamamos el pool de especies y se abrevia con la letra P. Y dentro de ese pool tenemos un subconjunto que es la comunidad local, que está aquí puesto con la letra C. Entonces, la comunidad local pertenece completamente al pool de especies y con un vector que es el pool de especies con las diferentes especies y sus abundancias, pasando por una serie de filtros donde están variables ambientales actuando de diferente manera, que es otro vector, podemos tener finalmente el tercer vector, que es el de la comunidad local, donde están las especies que realmente coexisten con sus respectivas abundancias. Entonces, bajo este sistema, queda claro el enfoque de Paul Keddy y de Loughlin es distinto al de Ricklefs y Sluyter porque él está centrándose en el papel que tienen los filtros ambientales únicamente, dejando por fuera la historia, ¿no? Pero haciendo un compendio de todas estas aproximaciones distintas, la ecología de comunidades tradicional actualmente considera que partimos efectivamente de un conjunto regional de especies, lo que en inglés se conoce como el pool de las especies. Es un conjunto grande y solo algunas de ellas pasan a formar parte de la comunidad local. Entonces, ¿cómo explicamos cuáles de esas especies del conjunto regional van a pasar a la comunidad local? Primero decir que ese conjunto regional depende de dos cosas. La primera es la ubicación geográfica de la comunidad y la segunda es la historia evolutiva del grupo biológico que estemos analizando. Y esas dos se van a combinar. Entonces, para pasar desde el conjunto regional hasta la comunidad local, lo primero que tenemos es un gran filtro. Aquí vamos a usar la metáfora del filtro, que es como un cernidor que deja pasar ciertas especies, pero otras no. Y entonces tenemos un primer gran filtro, que es el filtro biogeográfico, este que se basa en procesos que han ocurrido con las áreas geográficas, la historia de la Tierra misma y la historia también evolutiva, en tiempos evolutivos, de todas esas especies que pueden llegar a coexistir. Entonces tenemos este gran filtro biogeográfico que hace que no todas las especies del pool puedan coexistir en una comunidad local. Una vez que han logrado pasar este filtro biogeográfico, se enfrentan a un siguiente filtro que va en escala más fina cada vez, que es el filtro ambiental. Y este está dado por las condiciones ambientales abióticas del lugar donde estamos viendo actualmente la comunidad ecológica. A esto se le llama también un proceso de filtrado de nicho, es decir, aunque hayan llegado y sorteado el filtro biogeográfico las especies, se van a enfrentar a condiciones de nicho que les van a permitir o no establecer poblaciones viables. Y una vez que han pasado este segundo filtro ambiental, todavía queda un filtro todavía más fino, que es el filtro biótico. Este está dado por las interacciones ecológicas. Principalmente y todo el siglo XX se ha estudiado mucho el efecto que tiene la competencia como la interacción ecológica más fuerte, pero actualmente se sabe que no es solamente la competencia, a veces son interacciones mutualistas, a veces es parasitismo. Puede ser cualquier tipo de interacción la que esté jugando aquí, pero es entonces un conjunto de condiciones bióticas, es decir, el ambiente, pero en su parte de interacciones entre especies, y entre ellas un proceso muy importante es la similitud limitante, que hace que no todas las especies que hayan podido establecerse en un lugar pasando el filtro ambiental puedan coexistir porque por competencia aquellas especies que se parecen mucho en su requerimiento de nicho van a ser excluidas por la competidora más fuerte. Y entonces solamente van a poder coexistir especies que sean diferentes en su uso de recursos,
para que no compitan, para que evadan la competencia y entonces puedan coexistir en un lugar determinado. Entonces, nuestra visión actual de la ecología de comunidades va sorteando todos estos filtros, esta metáfora de la que hablamos, de cómo se va restringiendo el conjunto regional de especies hacia las que realmente pueden coexistir en una comunidad local. Entonces, para estudiar todo este proceso de filtrado, nosotros hemos elegido aquí en el estado de Hidalgo como modelo de estudio a los escarabajos estercoleros, que son un grupo que se ha estudiado mucho en diferentes lugares del país y muy fuertemente aquí en México. Y como pueden ver en esta imagen, son unos insectos que son fuertemente dependientes del ambiente abiótico, con factores como por ejemplo la temperatura que está reflejada acá, la radiación solar, la disponibilidad de agua, las propiedades del suelo, la disponibilidad de recursos tróficos, la estructura de la vegetación, pero también por una serie de procesos bióticos dados por interacciones como por ejemplo el parasitismo, la depredación y muy fuertemente la competencia. Entonces tenemos muchos factores aquí que podrían estar explicándonos a diferentes escalas qué es lo que pasa con este grupo biológico. Y como les decía al inicio, también uno de los intereses más fuertes ha sido evaluar cuál es el impacto de las actividades humanas. Y este grupo particularmente tiene un impacto muy fuerte por las actividades ganaderas. ¿Qué se sabe o qué se sabía cuando nosotros empezamos a estudiar acá en el estado de Hidalgo? Casi todo lo que se sabía acerca del impacto de la ganadería en este grupo biológico venía de estudios en zonas tropicales, zonas de selva. Y bueno, este grupo biológico evolucionó hace cientos de millones de años, alimentándose ya del estiércol de grandes herbívoros de esa megafauna que actualmente ya no existe y que fue reemplazada por especies actuales. Aquí en el centro del país, quizá el herbívoro del que se podrían alimentar estos escarabajos de su estiércol sería el venado cola blanca, pero realmente es sumamente escaso. Ha sido muy depauperada su población, es muy raro encontrar poblaciones de venado aquí o de pecaríes aquí en el centro de México, realmente no existen. Han sido reemplazados y han sido reemplazados por este otro tipo de megafauna que llegó a México y a todo el continente americano con la colonia española y que se han adaptado muy bien gracias a la influencia humana que les ha deforestado grandes terrenos, pues para que ellos puedan tener los pastizales que necesitan. Entonces, como les decía, lo que sabía de escarabajos es que en las zonas tropicales, donde la selva se deforesta para sembrar pasto, especialmente pastos exóticos de muy buena producción para el ganado vacuno, la riqueza, la abundancia, la biomasa de escarabajos disminuye drásticamente. Es decir, las selvas conservan muy bien a las comunidades de escarabajos, pero fuera de las selvas, en estos potreros ganaderos, casi no hay especies de escarabajos coexistiendo y es muy baja su abundancia. Entonces nosotros queríamos saber también qué pasaba, pero acá en el estado de Hidalgo, muchas de las zonas que nosotros tenemos, especialmente en el sur del estado, no es ganado vacuno lo que se produce, son más bien borregos. Entonces estamos hablando de una serie de bosques o de matorral xerófilo donde hay pastizales y la gente lleva a pastorear ahí sus borregos. Esto es lo que nos produce la deliciosísima barbacoa hidalguense. Em, y entonces nosotros nos enfrentábamos aquí a diferentes tipos de ganadería. Lo primero que quisimos ver a una escala grande para empezar a explorar estos diferentes filtros que van determinando la coexistencia de las especies, pues fue el trabajo de la tesis doctoral de Felipe Barragán, en la cual tuvimos 8 localidades de muestreo distribuidas en 3 provincias biogeográficas de Hidalgo.
la provincia del Golfo de México en el norte del estado, la provincia de la Sierra Madre Oriental y la provincia del Altiplano. En estas diferentes provincias también tenemos diferentes tipos de vegetación, por supuesto. En el Golfo de México principalmente selva mediana, selva baja y selva mediana tropical. El bosque mesófilo de montaña está un poquito en la provincia del Golfo de México, pero más hacia la Sierra Madre. Y en la Sierra Madre está también el bosque de pino encino. Y en el altiplano, pues lo que predomina es el matorral xerófilo. Entonces, en cada una de estas localidades nosotros tuvimos 2 sitios de muestreo. Uno con la vegetación nativa de la zona, que son estas 4 que les acabo de mencionar, y uno con un área claramente dedicada a las actividades ganaderas, es decir, donde había un excedente de recurso trófico para los escarabajos, que es el estiércol de estos herbívoros. Entonces, ¿qué encontramos con Felipe? Bueno, lo primero que estudiamos fue este gran filtro inicial, el filtro biogeográfico. ¿Cómo es que la historia y la biogeografía moldean estas comunidades locales? Aquí, por ejemplo, en una parte de su trabajo hicimos un análisis a nivel de las provincias biogeográficas. Lo que les estoy representando aquí es la riqueza promedio por sitio y claramente vemos que en el Golfo de México ocurre lo que ya sabíamos que ocurre con los escarabajos en las zonas tropicales, que en la vegetación nativa, en las selvas, se conserva una alta riqueza de especies de escarabajos y que ésta disminuye drásticamente en las zonas dedicadas a la ganadería. Sin embargo, en la Sierra Madre no encontramos un patrón claro, tenemos esto mezclado, no hay nada claro aquí y en cambio en el altiplano empezamos a ver ya un efecto contrario. Acá la mayor riqueza la estamos encontrando en las zonas dedicadas a la ganadería, mientras que en la vegetación nativa de matorral xerófilo tenemos menor riqueza de especies. Si esto lo vemos en términos de la fuerza o del poder que tiene este filtro biogeográfico, podemos ver aquí en esta otra imagen, aprovechando muchísimo del conocimiento que generó el doctor Gonzalo Halter en muchas décadas de trabajo con este grupo biológico, analizando las afinidades biogeográficas de cada una de las especies, ya sea por patrones de dispersión espacial o por vicarianza en algunos casos, por diferentes motivos. Tenemos ya un conocimiento acerca de los orígenes de la fauna que conforma los diferentes ambientes. Entonces pueden ver ustedes en estas gráficas, les estoy poniendo arriba a la izquierda la selva tropical, arriba a la derecha el bosque de niebla, abajo a la izquierda el bosque de pino encino y abajo a la derecha el matorral xerófilo, y en cada uno de estos tipos de vegetación está del lado izquierdo la zona dedicada a la ganadería y del lado derecho la zona dedicada a la vegetación nativa, lo más conservada que encontramos. Ya pueden ver ustedes algunos cambios importantes. Por ejemplo, los escarabajos exóticos los tenemos, al menos en ese momento, restringidos a las zonas ganaderas de la parte más tropical, ¿no? Estos escarabajos son africanos y se liberaron en Texas y en California y en Argentina también, y prácticamente están extendidos en todo el continente americano. Les ha ido súper bien aquí porque son escarabajos que evolucionaron en las sabanas con grandes herbívoros y que acá en nuestro continente americano con las vacas les va súper bien en nuestros potreros. Entonces, estos están establecidos y muy restringidos en estos ambientes. Pero tenemos también por acá que los que son de origen del altiplano, por ejemplo, en las zonas bajas de selva tropical, se insertan muy bien en las zonas ganaderas, pero no en la vegetación nativa. En la vegetación nativa lo que tenemos más son especies de origen neotropical, que en estos casos se ven disminuidos. Entonces ya estamos viendo aquí cómo las afinidades biogeográficas cambian, es decir, sí hay un efecto del filtro grande, del filtro biogeográfico en las comunidades locales.
Pero continuando aquí con nuestro siguiente filtro, quisimos evaluar también en el trabajo de Felipe, pues cuál es el efecto de este filtro ambiental, del filtrado de nicho, de las condiciones ambientales. Y entonces lo que vimos aquí fue cómo varía por tipos de vegetación. Es decir, qué es lo que estamos encontrando ya a nivel de tipos de vegetación. Y tenemos aquí la selva. eh, Volvemos a encontrar el mismo patrón que habíamos visto a nivel de provincia de Golfo de México, donde hay una depauperación de la riqueza de especies de escarabajos en las zonas con vacas. Sin embargo, la Sierra Madre Oriental ahora ya la tenemos dividida a esta escala en bosque de niebla, bosque mesófilo de montaña, y por otro lado el bosque de pino encino. Entonces, en el bosque de niebla tenemos un patrón no tan marcado como en las selvas, pero sigue siendo una depauperación de la riqueza de especies. Y aquí lo que no notábamos es que el bosque de pino encino sigue más una tendencia eh, parecida a la del matorral xerófilo, que es contraria a la de los ecosistemas tropicales y que no se había reportado. Y es que en las zonas ganaderas tenemos una mayor riqueza de especies coexistiendo. Aquí estos valores de números de especies y considerando este filtrado ambiental, algo que podemos hacer a partir del pool de especies global es calcular cuál es la fuerza, cuál es la intensidad o lo que han llamado el poder del filtrado. Entonces, si nosotros calculamos esa fuerza del filtrado ambiental, lo que estamos viendo aquí es algo así como el tamaño de la malla que tienen esos filtros que estamos utilizando, qué tanto dejan pasar del pool de especies regional hacia las comunidades locales. Y entonces lo que vemos es que en los bosques tropicales de la selva y el bosque de niebla, esa malla tiene espacios muy grandes, tiene muy poca fuerza el filtrado ambiental y por eso pueden entrar muchas especies del pool regional hacia las comunidades locales. Sin embargo, en las zonas de pino encino y de matorral xerófilo, el filtrado ambiental tiene una fuerza más grande, es decir, la malla es más pequeñita y no todas las del pool pueden entrar. Así que a partir de estos conocimientos, pues nos dimos a la tarea de explorar con mucho más detalle este sistema, el de pino encino, que está en la parte media de las montañas, en la parte alta también. Y entonces vino la tesis de maestría de Cecilia Lucero Ríos Díaz, eh, donde con 10 localidades distribuidas alrededor de la Sierra de las Navajas, aquí muy cerca de la ciudad de Pachuca, ella estuvo estudiando este sistema de pino encino con pequeños claros de pastizales que originalmente fueron quizás campos de cultivo que la gente va abandonando por rotación y donde hay un manejo tradicional de los borregos. Aquí son hatos de borregos relativamente pequeños que en grupos familiares la gente va llevando a pastorear a diferentes lugares. Entonces aquí podemos ver a diferentes miembros de la familia que van pastoreando sus borregos y que los van rotando, pero casi nunca entran a los bosques porque en el bosque no hay tantas herbáceas y entonces están restringidos en estos pastizales. Quisimos ver con más detalle qué es lo que está pasando en las comunidades de escarabajos en estas zonas y lo que estamos enfocándonos aquí es en esta parte, en el filtro ambiental, cómo es que las condiciones ambientales están influyendo aquí en este filtrado de nicho. Y con esas 10 localidades de muestreo, les pongo aquí en las barras verdes están las zonas de bosque y en las amarillas o naranjas están las zonas de pastizales. Les muestro aquí los datos de abundancia, de riqueza, de diversidad de orden 1 y diversidad de orden 2, que son nuestras 4 variables de respuesta de las comunidades de escarabajos, y en todas ellas pueden ver que las actividades ganaderas tradicionales
del pastoreo de borregos están incrementando la abundancia, la diversidad, la riqueza de las comunidades de escarabajos. Es decir, les va muy bien a los escarabajos en las zonas ganaderas. Y esto lo relacionamos por ahí positivamente con variables ambientales como la altitud, que juega un papel muy importante, la disponibilidad del estiércol, por supuesto, de todos estos borregos también fue un factor importante. Y evaluamos también aquí la diversidad beta, ¿no? Cómo cambia la composición de especies y cómo algunos de estos factores, como la dureza del suelo, la humedad del suelo, son parte del filtrado ambiental que está haciendo que solo unas especies estén restringidas a las zonas de bosque y otras especies puedan estar coexistiendo más abundantemente en las zonas de pastizal. Siguiendo con este mismo sistema de pino-encino y pastizales pastoreados con borregos, eh, nos dimos a la tarea de dar un salto desde la diversidad taxonómica hacia la diversidad de rasgos funcionales. Y eso fue lo que hizo Ilse Jacqueline Ortega Martínez en su tesis doctoral. Ella, analizando este mismo sistema, se puso a la tarea de ver cuáles son los rasgos funcionales, es decir, esas características de los individuos que pueden relacionarse tanto con el ambiente como con su uso de recursos, ¿no? Entonces, Ilse está centrándose en esta parte del filtrado. Estamos viendo, por un lado, el filtrado ambiental, el proceso de filtrado de nicho, pero también el filtro biótico. Si en las comunidades de escarabajos lo que predominara, perdón, sería el filtrado de nicho, entonces las comunidades locales estarían integradas por especies de escarabajos que se parecen mucho en sus rasgos funcionales. En cambio, si lo que estuviera actuando con mayor fuerza son las interacciones ecológicas del filtro biótico, por similitud limitante, las comunidades locales estarían integradas por especies que son mucho más diferentes en sus rasgos funcionales. Y por supuesto, quisimos hacer también ver qué papel pudiera jugar aquí no solo los procesos deterministas como el filtrado de nicho, la similitud limitante, sino simplemente el azar. Es decir, con modelos nulos probamos si esto que encontrábamos era o no diferente del azar. Entonces, para hacer esto, Ilse se puso a medir un montón de rasgos funcionales a todos las especies, de los individuos de las especies que iba colectando y evaluó, por ejemplo, el comportamiento de nidificación, porque hay algunos escarabajos en esta zona que llegan al estiércol y ahí mismo depositan sus huevecillos y ahí completan su ciclo. Hay otros que llegan al estiércol y justo debajo del estiércol cavan galerías, hacen túneles y van metiendo el estiércol y ponen sus bolas nido en esas galerías. Y hay otros que son como este que están viendo ustedes aquí, que a lo mejor han visto en el campo, que hacen una pelota y se la llevan rodando, ¿no? Y entonces depositan su huevecillo lejos de donde encontraron el estiércol. Con respecto al horario de actividad, pues también hay unos diurnos, otros nocturnos. Al tipo de dieta, aunque comúnmente se les llama escarabajos coprófagos, la verdad es que hay algunos que también pueden alimentarse muy felices de animales que se encuentran muertos, de carroña, y entonces son un poco más generalistas en la zona. No tenemos tanto especialistas tróficos en esta parte de México, pero sí tenemos entonces coprófagos y generalistas. La biomasa es un rasgo funcional muy importante porque nos habla de la cantidad de recursos que mueven. La carga alar se refiere a la relación que tiene el área de las alas membranosas con el peso del individuo y nos ayuda a predecir un poco qué tanto se mueven y por dónde se mueven. Y muchos otros caracteres morfológicos que están relacionados con ciertas funciones, como por ejemplo el tamaño de las patas que les ayudan a cavar, etc. Entonces,
¿Qué hizo Ilse con todos estos rasgos funcionales de las especies? Pues lo que hizo fue evaluar la diversidad funcional, es decir, la diversidad de rasgos funcionales. Y aquí lo que tienen es en esta imagen, en la horizontal, las 10 localidades de muestreo y al extremo de la derecha el total para el hábitat de bosque y de pastizal. En cada localidad está comparando la barra verde es de bosque, la barra amarilla es de pastizal y una medida estandarizada de diversidad funcional, estandarizada de tal manera que tiene una media en cero. Y alrededor de esta media en cero pueden ustedes ver aquí unas líneas rojas punteadas que representan los intervalos de confianza al 95%. Entonces, lo que encontramos aquí es que la mayoría de las localidades, casi 9 de las 10 localidades de bosque, por ejemplo, están teniendo valores de diversidad funcional dentro de lo esperado por el azar. Entonces, lo que está sucediendo aquí son procesos estocásticos que no podemos atribuir a ningún proceso determinista. Pero en algunas localidades, especialmente de pastizales y para el hábitat de pastizal en su totalidad, que es este que está a la derecha, sí estamos teniendo valores muy por encima de lo esperado por azar. Lo que esto nos indica es que aquí estamos teniendo un filtrado que corresponde al filtrado biótico, es decir, a las interacciones ecológicas. Muy probablemente hay una fuerte competencia en las comunidades de escarabajos en los pastizales que hace que ocurra un proceso de similitud limitante y por lo tanto las comunidades que coexisten son más diferentes entre sí de lo esperado por azar. Las especies que están en una localidad no se parecen en sus rasgos funcionales, son muy diferentes entre sí. Eso es lo que encontramos. Y bueno, siguiendo con la idea de explorar más los rasgos funcionales, eh, ya más recientemente, junto con Odalis Marmolejo López, nos pusimos a evaluar un gradiente de elevación en todo el estado de Hidalgo, juntando mucha información que ya tenemos de 15 localidades de bosque y 15 sitios, perdón, 15 sitios de bosque y 15 sitios de ganadería a lo largo de un gradiente que va más o menos de los 100 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, que es muy amplio. Nos dimos a la tarea de explorar cómo es este gradiente. Como pueden ver aquí en la gráfica de la derecha, como es esperable en todos nuestros sitios, pues la temperatura va disminuyendo. Entonces, tenemos la idea de que estamos ante un gradiente donde los cambios ambientales, es decir, el filtro ambiental, está ejerciendo un papel muy importante. Y no quisimos quedarnos aquí con la respuesta de las especies, sino que lo que quisimos evaluar son grupos funcionales particulares de cada uno de los escarabajos que pueden coexistir en una comunidad. Entonces, podemos definir grupos funcionales de diferentes maneras, ya sea por su horario de actividad, ya sea por el tipo de dieta que tienen. Les pongo aquí nada más algunos resultados básicos que corresponden a grupos funcionales determinados por su comportamiento de nidificación. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, este es uno de los escarabajos que se llaman paracópridos, que son los que llegan a la fuente del estiércol e inmediatamente empiezan a cavar galerías y túneles muy profundos debajo de la masa de estiércol. Pueden cavar hasta 2 metros de profundidad. En algunas especies se ha estudiado esto con más detalle, galerías bastante amplias. Y entonces quisimos ver cómo es que esto responden al gradiente ambiental y al cambio de uso de suelo para la ganadería. Lo que encontramos es que este grupo responde a la elevación. Aquí están viendo, por ejemplo, un rasgo que es el tamaño corporal promedio de las especies que coexisten en cada uno de los sitios. Los puntitos que ven en la gráfica son los sitios de muestreo, los verdes son en bosque, los cafecitos o naranjas son en pastizales. Entonces, lo que estamos viendo aquí
en este caso en particular, es que los paracópridos están respondiendo a la elevación. Tenemos ahí un modelo de elevaciones intermedias, un poco similar a lo que suele encontrarse con la riqueza de especies, que los valores mayores están a elevaciones intermedias y disminuyen hacia menor o mayor elevación. Lo mismo está ocurriendo aquí con la masa corporal, con este rasgo funcional, y no tenemos una clara separación dada por el uso de suelo. Pero si estudiamos a otro grupo funcional, en este caso los telecópridos, son estos escarabajos que hacen estas pelotas bien chistosas y que algunos individuos se la llevan lejos simplemente para alimentarse, o bien forman parejas y la hembra se sube sobre la bola y el macho va empujándola. Claro, la hembra dirige como debe ser hacia dónde va a ir el nido, y ya una vez que están lejos ya la entierran y ahí depositan su huevecillo, ¿no? ¿Cómo responden los telecópridos a este gradiente ambiental? Pues lo que nosotros encontramos es un patrón diferente al de al de los paracópridos. En este caso, sí tenemos una diferencia debida al uso de suelo. Es decir, tenemos nuevamente esto de mayor tamaño corporal promedio a elevaciones intermedias, pero es distinta la tendencia en bosque y en pastizal. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no solamente actúa el filtro dada por la variación ambiental natural de ese patrón, de ese gradiente de elevación, sino que además tenemos el filtro de las actividades humanas dadas por el uso de suelo ganadero, por la presencia del ganado. Entonces son diferentes los filtros que están ocurriendo en diferentes grupos funcionales, y esto lo estamos viendo en los rasgos que tenemos aquí. Y otra de las cosas que más recientemente estamos haciendo es evaluar también la diversidad beta funcional, es decir, este cambio en la composición entre las comunidades, particularmente entre vegetación nativa y zonas ganaderas, pero no en número o identidad de las especies, sino en sus rasgos funcionales, es decir, cómo cambia la diversidad de rasgos funcionales de un ambiente a otro ambiente con las actividades humanas. Y esto, aquí les pongo uno de los parámetros que nosotros medimos. Les estoy mostrando aquí tres gráficas. En las tres está en el eje horizontal la elevación, todo nuestro gradiente de elevación desde los 100 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos tres medidas de diversidad beta funcional, que son los números de Hill, es decir, diversidad de orden cero. Cuando no consideramos la abundancia de las especies, tenemos valores muy bajos de diversidad beta de rasgos funcionales. Pero cuando sí consideramos a las abundancias de las especies, entonces se incrementa muchísimo nuestra diversidad beta. Los puntos que ven ustedes en la gráfica, cada punto es una localidad de muestreo, y en esa localidad la comparación que hacemos es de su vegetación nativa contra su zona ganadera en cada una de estas localidades. Entonces, todos los puntos reflejan esta diversidad entre vegetación nativa y zonas ganaderas en los rasgos funcionales de los escarabajos. Entonces, lo que estamos encontrando son procesos que apenas empezamos a explorar. No hemos visto aún cuáles son los factores ambientales que están determinando con mayor precisión estos cambios en la diversidad beta, pero son las cosas que quería mostrarles como nuestras líneas actuales. Y bueno, para concluir, simplemente recordar que a lo mejor estamos entrando en un momento de crisis en la que nos estamos regresando a esas crisis de Jared Diamond, donde nos damos cuenta que no solo se trata de explicar cuáles especies coexisten simplemente porque sean especies diferentes, sino que estamos tratando de interpretar este proceso de filtrado ya no
en las especies que van pasando, sino en los rasgos funcionales que van pasando por aquí. Finalmente, los rasgos funcionales son los que determinan qué especies van a coexistir o no. Pero fijándonos en los rasgos funcionales, estamos entrando ahora a entender este proceso de ensamblaje de las comunidades desde la ecología basada en rasgos, es decir, es el estudio de cómo los rasgos de los organismos y no las especies interactúan con el entorno biótico y abiótico en diferentes niveles de organización biológica. Particularmente a mí siempre me ha interesado el nivel de organización de las comunidades ecológicas, pero esto puede aplicar a cualquier otro nivel de organización. Y ya para concluir, pues simplemente sin dar los agradecimientos a quienes ya mencioné y a muchos otros coautores que han trabajado conmigo todos estos años, y quisiera dejar el tiempo que me queda del seminario pues para atender a las preguntas que pudieran tener aquí ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Claudia Moreno. Pues muy interesante el seminario, Claudia, yo te agradezco mucho. Tenemos ya algunas preguntas, los invitamos a que nos escriban sus preguntas vía chat, o los que están presentes aquí en el auditorio pueden participar, por favor. Aquí ya tenemos algunas, las voy leyendo para optimizar nuestros tiempos. Dice el doctor Alejandro Maeda, muchas gracias por interesante seminario. En las praderas ganaderas de sus estudios, ¿cuántas especies estercoleras son nativas y cuántas son no nativas? De las que coocurren, ¿hay especies del mismo género? ¿El estiércol en esas praderas es un factor limitante o no es limitante? Pensando en la exposición competitiva entre especies con requerimientos similares. Gracias. Sí. Gracias, creo que hay varias preguntas ahí metidas. Sí. Primero, en cuanto a los exóticos, tenemos dos especies exóticas africanas, que es Eonythyselus y Digitofagus gazella, que les decía que ya están en todo el continente americano. Ya están por todos lados, se trajeron para remover el estiércol del ganado vacuno y se liberaron, ¿no? O sea, se expandieron, les va muy bien en los trópicos solamente, en la parte alta de las montañas no están o no estaban cuando nosotros hicimos nuestro muestreo, ¿no? A lo mejor apenas se están adaptando un poquito más al frío. Son especies de climas mucho más calientes, ¿no? Eh, ¿Cuántas especies son entonces exóticas? Dos, y todas las demás son nativas. En total, por ejemplo, la primera parte que les puse, el estudio de Felipe Barragán, en total tenemos para ese estado de Hidalgo 37 especies. Ahorita tenemos para estos análisis de diversidad beta 40 especies de escarabajos. Entonces, de esas solamente hay dos que son las exóticas, ¿no? Otra parte de la pregunta es si hay especies del mismo género existiendo. Sí, claro que sí. Tenemos muchas especies, por ejemplo, del género Ontophagus, que son unos endocópridos muy pequeñitos que remueven mucho el estiércol, ¿no? Se alimentan mucho del estiércol. Tenemos pues muchas especies de diferentes géneros. Hay géneros muy diversos, como les decía, Ontophagus, otros géneros medianamente diversos, como el género Canton, que es más tropical, o el género Phaneus, que es uno de los paracóplidos. Y hay otros géneros que sí son más raros, que a lo mejor aparecen por ahí con una especie, ¿no? Como un Glaphyrocanton, que es un pequeñito que aparece por ahí. Otra parte de la pregunta es si el estiércol es un factor limitante para poder hablar de competencia. Ciertamente, cuando se habla de competencia es porque el recurso es limitante. Si el recurso no es limitante, no le podemos echar la culpa a la competencia, ¿no? Y uno pensaría, bueno, donde hay ganado, hay harto estiércol, ¿no? Hay muchísimo estiércol, no debería ser limitante, pero hay un factor que sí lo hace limitante y es que es un recurso efímero. El estiércol permanece en su fase húmeda muy poco tiempo porque aquí hay una fuerte radiación solar, se evapora muy rápidamente y se endurece.
se vuelve una roca muy rápidamente, especialmente estas zonas de bosque de pino encino y de matorral xerófilo, se endurece muy rápidamente y ya los escarabajos ya no llegan. Ellos solamente llegan cuando el estiércol está muy fresco y emite todos sus vapores y llegan atraídos por el olor, por supuesto. Entonces, aunque hay mucho estiércol, es un recurso efímero, y por lo tanto sí que genera competencia. Nosotros hemos visto en bostas que deja ahí una vaca, inmediatamente empiezan a llegar y empiezan a llegar diferentes especies que pueden llegar a entrar en competencia. Se establece ahí lo que yo llamo una guerra química entre los vapores que está liberando el estiércol, pero también las feromonas que rápidamente los escarabajos empiezan a liberar para atraer a su pareja, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser un recurso limitante pensando que es un recurso muy efímero en el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, doctora Claudia, y gracias por la pregunta al doctor Maeda. ¿Alguien más que quiera preguntar? Aprovechando la pregunta del doctor Maeda y Claudia respecto a los grupos funcionales, estos podrían estar determinados por afinidades filogenéticas, por ahí comentabas, ¿no? Que tenemos especies de distintos géneros, pero también tenemos especies del mismo género, ¿no? ¿Hay alguna influencia en ese sentido evolutivo o no? Sí, totalmente. Hay una señal filogenética en los rasgos funcionales, definitivamente, ¿no? No lo podemos separar, es lo que es, ¿no? Han evolucionado de esa manera y casi en todos los rasgos que estamos viendo, pues hay esta señal filogenética. Entonces, la diversidad funcional puede ser un reflejo muy directo de la diversidad filogenética, aunque no en todos los casos, porque también se dan ciertos procesos de convergencia, ¿no? Pero sí, sí puede haber esta influencia filogenética y podríamos tener aquí, pues desde el mismo origen, ¿no? Tenemos aquí especies con distintas edades evolutivas que vienen de grupos evolutivos completamente distintos, pero que están coexistiendo aquí en el centro de México. Es decir, aquí Claro. ahora nuestras comunidades son una mezcla súper diversa de inmigrantes, ¿no? De un montón de lugares, pero que también tenemos especies que han evolucionado en el mismo altiplano mexicano y que les va bastante bien con la llegada del ganado español, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por la detallada respuesta. ¿Alguien más que quiera participar aquí, muchachos? Adelante. Tenemos una pregunta presencial. Hola, doctora Claudia, buenos días. Mi pregunta es, me gustaría saber cómo hacen la observación de los rasgos funcionales en los escarabajos. No sé si nos podría describir un poco el proceso, porque se me dificulta incluso imaginarlo, ¿no? Porque son tan pequeños y al menos pues para las personas que no trabajamos con ellos, incluso nos parecen tan parecidos entre sí. Entonces me gustaría saber cómo le hacen para estarlos siguiendo y pues para identificar qué están haciendo cada uno. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, porque sí que es interesante pensando en que en los artrópodos, en los insectos, se conoce muy poco de la historia natural, ¿no? Aquí algo que nosotros aprovechamos fue los años y años y años de trabajo de gente interesada en este grupo biológico, ¿no? Particularmente, pues aquí en México, los estudios del doctor Gonzalo Hauter y de toda la gente que se formó con él estudiando estos escarabajos, pues nos han permitido avanzar muy rápido, porque era cuestión de llegar con nuestra lista de especies con el doctor Hauter y preguntarle, oiga, ¿este qué es, cavador o rodador? Y entonces él ya nos iba diciendo lo que él sabía de la historia natural y fue muy fácil rastrear esto. Se puede rastrear algunas cosas en la literatura, pero sí que, por ejemplo, lo que Ilse Ortega Martínez hizo fue seleccionar de cada especie un cierto número de individuos. Hay especies muy abundantes, por supuesto, en las que tú puedes seleccionar 10 o 100 individuos, los que te dé tiempo medir, y hay otras raras en las que, bueno, lo que tengas lo puedes evaluar, ¿no?
Entonces, muchos son medidas morfológicas que se le van midiendo ya sea con un vernier a cada uno de los individuos o, por ejemplo, se extraía el ala membranosa para ver la carga alar, se les quitaba a los ejemplares el ala membranosa, se ponía en una imagen, una laminilla y con un software tú calculas el área que cubre esa ala. No se puede hacer también... por ejemplo, la medición de la biomasa la hizo también con una balanza ya de mucha precisión, porque ciertamente hay algunos muy, muy pequeñitos. Conseguimos una balanza de alta precisión y algunas cosas se pueden y se deberían hacer en campo. Ojalá se puedan explorar, porque hay muchas cosas que no sabemos bien. Por ejemplo, horarios de actividad sí se ha establecido y sí se conoce, al menos a nivel de género, porque se ha estudiado poner las trampas cuando sale el sol, recogerlas cuando se oculta y poner otras durante el periodo de la noche para ver cuáles son diurnos, cuáles son nocturnos. Pero falta muchísimo estudiar, digamos, a un nivel más fino el comportamiento diario, ¿no? Entonces hay cosas que nos siguen faltando. Y cosas que todavía se pueden hacer más, ¿no? Por ejemplo, con otros grupos de escarabajos, que son los escarabajos fitófagos, con mi colega Sandy García Atencia, lo que hemos visto es cuáles medidas morfológicas sirven como las aproximaciones más rápidas para medir, para no estar midiendo un montón de cosas a un montón de bichos, cuáles son las que te dan más información porque te engloban muchos otros rasgos que a lo mejor no son tan importantes. Y algunas otras cosas también, pues es cosa de estar explorando, ¿no? Yo creo que aún estamos aprendiendo. Por ejemplo, les cuento brevemente con Natalia, que ahorita se me fue el apellido, perdón, una alumna de maestría en la Universidad Veracruzana. Ella ha estado estudiando los rasgos funcionales de los murciélagos, pero a través de los llamados de ecolocalización, es decir, cómo el sonido se puede entender como un rasgo funcional, ¿no? ¿Qué dice ese sonido? ¿Cómo hablan o cómo se comunican auditivamente los murciélagos, ¿no? Entonces, con los grabados de ecolocalización, lo que se hace es una serie de métricas, digamos, tradicionales que tienen que ver con la amplitud de banda, con la intensidad del sonido, una vez que tienes el sonograma. Pero otra cosa que se puede hacer con el sonido y que hizo Natalia es pensar ese sonido como un espacio multivariado de una serie de variables métricas a esos sonogramas. Y una vez que tienes ese espacio multivariado, puedes hacer morfología geométrica del sonido y eso es posiblemente un rasgo funcional. Estamos explorando cosas. En ecología, la ecología basada en rasgos funcionales se está desarrollando en esta última década y creo que para cada grupo biológico vamos a tener nuevas ideas y vamos a enfrentarnos a nuevas posibilidades a la medida que vayamos explorando un poco más cuáles de estos rasgos pueden funcionar mejor. Otra cosa que se hace y que se ha hecho ya mucho, por ejemplo, en plantas, es relacionar rasgos particulares con procesos particulares. Por ejemplo, si tú vas a estudiar la productividad primaria de las plantas, pues es más coherente que midas el área foliar o la densidad de estomas en las hojas que la profundidad de la raíz, ¿no? Entonces, dependiendo del proceso funcional que quieras explorar, va a ser el rasgo funcional que debes elegir. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, Claudia. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas. Le agradecemos de nueva cuenta a la doctora Moreno, por favor. ¿Algo más que quieras agregar, Claudia, para terminar nuestro seminario, por favor? Solamente agradecerles su presencia y su atención, ya sea virtual o presencial, durante este ratito.
y claro, muy a la orden para poder colaborar con todos ustedes, especialmente allá en la península. Qué gusto que se puedan establecer colaboraciones con grupos de insectos como los coleópteros, ¿no? Que dan muchísima información. Perfecto, ¿no? Pues tenemos el contacto de la doctora. Si alguien está interesado o interesada en colaborar, participar con ella, pues adelante, ¿no? Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que la siguiente semana es la semana del posgrado. Todos los que vayan a presentar, hagan su mejor esfuerzo. Estamos bien orgullosos de ustedes, muchachones. Pues muchas gracias a todos. Excelente viernes y fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Claudia. Un saludo. Qué gusto verte por acá. Estamos en contacto. Gracias, Chao. bye.